¿Qué tal, chicos? El día lunes estuvimos hablando un poco acerca de esperanza matemática. Ustedes ya investigaron el concepto de esta expresión y como se darán cuenta, pues no es otra cosa más que el valor esperado o lo que en promedio se espera que dé como resultado una variable aleatoria. Dentro de las investigaciones que ustedes me mandaron, me decían que la esperanza matemática se definía a partir precisamente de una variable aleatoria. Nosotros hemos estado trabajando únicamente con variables aleatorias discretas. ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, que tenemos variables que asumen una cantidad pequeña o relativamente pequeña de valores y bueno, que a partir de eso podemos encontrar funciones de distribución. Esto ya lo hemos hecho de manera repetida y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con un ejemplo de esperanza matemática. En este caso, yo voy a desarrollar el ejemplo, voy a calcular la esperanza matemática y posteriormente voy a indicar cuáles son los ejercicios que les corresponden a ustedes. Uno va a ser numérico, muy semejante al que yo voy a desarrollar, y otro va a ser un ejemplo práctico, en donde ustedes pues deberán no solo calcular la esperanza, sino interpretar la información. Entonces, pues vamos a comenzar. Entonces, la fórmula que ustedes me enviaron es la que aparece aquí arriba. Tal vez no se distingue, pero está en azul. Y dice que la esperanza matemática de una variable X, es lo que dice en la parte izquierda del signo de igualdad, se calcula realizando una suma sobre todos los valores que pueda asumir la X. ¿De qué? ¿Qué cosas son las que vamos a sumar? Bueno, vamos a multiplicar el valor de X por el valor de la función de distribución evaluada en la misma X. Tal vez ahorita no tiene mucho sentido esto, pero ahorita vamos a desarrollar este ejemplo que aparece abajo con esta función de distribución y vamos a ver más o menos cómo le tendríamos que hacer. Yo voy a presentar este método porque me parece un poco más organizado. No estoy diciendo que sea el único, ni tampoco que sea el mejor, solo porque me parece un poco más organizado. Entonces, consideren ustedes que la indicación es precisamente encontrar el valor esperado de una variable aleatoria X cuya función de distribución es precisamente esta que aparece aquí. Es decir, es el valor absoluto de X menos 2 entre 7. Y los valores que asume la X son menos 1, 0, 1 y 3. Entonces, decía yo que la estrategia que voy a presentar es la manera que a mí me parece un poco más clara de obtener este resultado. Entonces, lo que yo voy a generar es una pequeña tabla para obtener de esta manera la solución. Entonces, pues comenzamos. Como se darán cuenta, no tenemos los valores de la función de distribución, es decir, tenemos que calcularlos. Entonces, para eso yo voy a generar la tabla. En la primera columna, perdón, en la primera fila voy a colocar los valores de X. Entonces voy a escribir menos 1, 0, 1 y 3. En la segunda fila voy a colocar los valores de la función de distribución. Obviamente con esta parte ya hemos trabajado lo suficiente como para pues que quede claro lo siguiente. Cuando yo evalúo la función en X igual a menos 1, tendría que sustituir aquí un número. Menos 1 menos 2 menos 3. Su valor absoluto es 3 entre 7. Esto quiere decir que f de menos 1 es 3 séptimos. Bueno, voy a quitarlo porque no me gusta escribir de esta manera la fracción. Voy a escribir 3 séptimos. Después para el 0 sería 0 menos 2, queda menos 2, pero el valor absoluto es positivo, entonces tendríamos 2 séptimos. Para el 1 tendríamos 1 menos 2 es menos 1, su valor absoluto es 1 positivo y queda dividido entre 7. Y finalmente para el 3, 3 menos 2 es 1, su valor absoluto obviamente también da 1 y esto me queda 1 séptimo. Ahora, solamente pues porque tenemos un poco de tiempo, vamos a ver que es una función de distribución, puesto que todos los números son mayores o iguales que 0 y además al sumar 0. Aquí tengo 3 séptimos más 2 séptimos, 5 séptimos más 1, 6 séptimos más 1 séptimo, son 7 séptimos, un entero.
Entonces, la función f de x es una función de distribución. Ahora, el objetivo del ejercicio, como lo mencioné al principio, era calcular la esperanza matemática de esta variable aleatoria x. Entonces, en la última fila voy a colocar precisamente estos productos, estas multiplicaciones, x por f de x. Esos resultados los voy a escribir aquí abajo. Entonces, escribo aquí la expresión x por f de x y comienzo a hacer las multiplicaciones. Menos 1 por 3 séptimos. Recuerden que se multiplica menos 1 por 3 y se divide entre 7. Esto es menos 3 séptimos. Después sería 0 por 2 séptimos. Aquí da 0, no hay problema. 1 por 1 séptimo. 1 por 1, 1 entre 7. 3 por 1, 3 entre 7. ¿Sale? Entonces, de esta manera, considero yo que es mucho más fácil organizar la información. Ahora, ya de la fórmula, que es investigada en la esperanza matemática, ya tenemos toda esta parte. ¿Qué es lo que nos falta? Pues efectivamente, hacer la suma. Y esa suma la voy a indicar al final de esta fila. Entonces, voy a sumar menos 3 séptimos más 0 más 1 séptimo más 3 séptimos. Es decir, voy a hacer esta operación. Entonces, si se dan cuenta, tengo menos 3 séptimos más 0, me quedaría menos 3 séptimos, más 1 séptimo sería menos 2 séptimos, porque tienen signos contrarios, y menos 2 séptimos más 3 séptimos, queda en total 1 séptimo positivo. Esto que yo acabo de determinar es a lo que voy a llamar esperanza matemática de la variable x, o bien es el valor esperado precisamente de esta variable con función de distribución igual a f de x. ¿Sí? Entonces, pues de esta manera a mí se me hace mucho más sencillo hacer el procedimiento. Entonces, recapitulamos rápidamente. Lo que tratamos de hacer en este caso fue construir una tabla donde en la primera fila tenía todos los valores de x, en la segunda todos los valores de la función de distribución y en la tercera acomodé los productos x por f de x y el resultado va abajo, x por f de x y el resultado se coloca abajo. Y ya para finalizar y poder obtener el valor de la esperanza matemática, lo que hice fue tomar todos los elementos de la fila anterior. Y con eso, este número representa la esperanza matemática. Entonces, de esa manera vamos a calcular el valor esperado de una variable aleatoria discreta, que es lo que ustedes estuvieran investigando. Entonces, bueno, voy a enviar los ejercicios para que pues ustedes puedan resolverlos. Entonces, yo creo que los voy a enviar en un documento para que sea un poquito más fácil y pues cualquier duda ya saben que estamos en contacto vía correo electrónico. Linda tarde.